¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola, nos encontramos hoy con Rav Beto Ergas para que nos cuente su historia de reencuentro. Hola. Hola. Cuénteme de los inicios de su judaísmo, ¿cómo fue que se fue acercando poco a poco? La verdad que yo nací aquí en la Ciudad de México. Cuando era muy pequeño, mis papás se fueron a vivir a la ciudad de Guadalajara y viví toda mi infancia en Guadalajara hasta los 18 años. Ahí comencé a tener varias etapas en mi vida distintas. Estuve en la primaria en una escuela judía, en la secundaria en una escuela jesuita, y ya en la preparatoria estuve en una escuela de gobierno. Entonces fui pasando por varias etapas de pensamiento distintas y comencé a tener preguntas sobre mi judaísmo. Después de que terminé la preparatoria, me fui de Akshara, y en la Akshara decidí ir a una yeshiva para demostrarle a los rabinos que no existía Dios. Y ese fue mi primer contacto con el mundo religioso, con el mundo de Torah. Ahí encontré a una persona muy especial, un rabino llamado Daniel Karpuch, con él comencé a preguntar, comencé a estudiar, y me comencé a dar cuenta de toda esta maravilla que hay dentro de la Torah. Ese fue mi primer inicio con la Torah. Pero antes de que siga contando la historia, ¿cómo era su dinámica familiar? O sea, ¿sí tenía pegado su judaísmo, pero no sabía qué era, o cómo fue? Mi familia, digamos que fue tradicionalista, pero tradicionalista me refiero solamente a comer matzah en Pesach, Rosh Hashanah, Kippur, nada más. Y en Guadalajara en aquel momento la comunidad era conservadora. Entonces sí asistía a la comunidad, pero como un judaísmo más vivencial, más que religioso. Religiosamente no sabía absolutamente nada. Estaba muy, muy lejos de saber algo de judaísmo. Ok. Bueno, y entonces estaba con este rab. Entonces con este rabino comencé a estudiar. Tenía algunas preguntas en contra de la existencia de Dios. Comenzamos a estudiar y poco a poco me fui dando cuenta de lo bonito que era la Torah. Estuve 2 meses, salí del programa de Akshara, me quedé 2 meses en la yeshiva estudiando y terminó mi tiempo de Akshara y regresé a México. Pero a los 6, 7 meses hice Aliyah, y cuando llegué a la universidad en Jerusalén, y entonces estudiaba en la universidad, pero en las tardes que tenía libres y los Shabbatot, iba a la yeshiva a seguir estudiando. Comencé a estudiar, comencé a aprender todas las cosas básicas de judaísmo, que realmente no tenía nada. En el transcurso de este tiempo fui creciendo, hasta que de repente, cuando terminé la Mejiná en la universidad y tenía que ya entrar a una carrera, yo hice con Dios un pacto. Yo no sabía si tenía que estudiar la universidad o tenía que entrar a una yeshiva. Y tenía que hacer unas vacaciones a México. Yo hice un pacto con Dios y le dije, fui al cótel llorando y le dije, Dios, yo no sé qué quieres de mí. Si quieres que siga en la universidad, entonces sigo en la universidad. Si quieres que entre a la yeshiva, entonces voy a entrar a la yeshiva. Vengo a México y cuando estoy aquí me marca mi compañero de cuarto y me dice, Beto, tienes que regresar a Israel porque tienes que ya presentar tu examen, pero tienes que presentar tu admisión a la universidad, si no, no vas a poner. Es hasta tal fecha. Esa fecha era después de mi regreso. Intento cambiar el boleto, no hay manera de cambiar el boleto, y llego y me dicen, la fecha para la Universidad de Jerusalén se cerró. Pero me dicen, pero tú no te preocupes, hay otra universidad que es la de Bar Ilan, y ya sabemos que estás estudiando ahí y te gusta, y allá la carrera es muy buena, tal vez mejor que la de Jerusalén, ¿por qué no entras allá? Y yo dije, no, Dios hizo un pacto contigo, yo te dije que tú me dijeras dónde entrar, y entonces dije, en 6 meses entro a la Universidad de Jerusalén. Y ahí fue cuando me fui a la yeshiva a estudiar los primeros 6 meses. Entonces continué estudiando durante un tiempo, cambié a otra yeshiva, una yeshiva de Israelim, y después de un tiempo me casé y ya luego estudié en un kolel. Y ese fue, digamos, a grandes rasgos el proceso de Teshuvah. Okay. Obviamente fue un proceso muy lento, fue un proceso de muchos cambios, pequeños cambios, de no ser nada religioso, absolutamente ser nada, a comenzar a cuidar, fueron cambios
muy lentos, pero muy marcados y constantes, y bien dirigidos por mi rabino. Y esos cambios me imagino que se refiere a mitzvot. Así es. Los cambios fueron obviamente en la parte de mitzvot, del cumplimiento de mitzvot. Aprendí que una persona no puede dejar todo lo que tenía, toda su vida, y hacer un cambio a Torah y mitzvot de un día para otro. Es un proceso que lleva algún tiempo. Y entonces lo tomé así y comencé a tener ese proceso en cambio. Lo que sí me dediqué muy duro fue a estudiar. Al principio, a pesar de que todavía no cumplía, sí me dediqué muy fuerte a estudiar para poder conocer cada vez más y para poder estar más convencido de lo que tenía que hacer. Y en cuanto a cambios personales, ¿cuáles hubieron en su vida? Yo creo que uno de los cambios, me volví más tolerante, eso fue muy importante. Siempre tuve una buena relación con mi familia y mis padres, pero también aprendí mucho de cómo respetarlos, de cómo llevarlos, y creo que eso me ayudó muchísimo a poder, en mi cambio de un mundo secular a un mundo religioso, a poder tener una buena relación con mi familia, con mis padres, que aceptaran este cambio que yo había hecho. Creo que eso fue muy importante. Con toda la familia en general, creo que ese fue el punto más importante de mi cambio en carácter. ¿Qué cambios hubieron en tu familia cuando se percataron de todas estas mitzvot que hacías y toda esta nueva forma de pensar o complementaria en tu vida? Primero que nada, cuando yo dejé la universidad fue un shock muy grande para mis papás. Mis dos hermanos más grandes terminaron la universidad, entonces no era posible que su hijo, el más chico, dejara la universidad en medio y se metiera en una yeshiva, y qué va a hacer, de qué va a vivir, cómo se va a mantener en la vida. Ellos pensaban al principio que una yeshiva era perder el tiempo. En algunas veces, cuando yo vivía allá, vine a México soltero y luego vine casado, y poco a poco ellos comenzaron a ver y a verme de cómo yo voy creciendo. Y fui hablando con ellos. Yo al principio fui muy tolerante, sobre todo para no afectarlos a ellos. La casa no era kasher, la casa tenía sus reglas, entonces yo dije, yo me acoplo a sus reglas. Kasher, comemos en platos desechables, compramos comida que ya sea fácil de cocinar o de comer así como está, tal vez algún sándwich con carnes frías, podemos pedir una pizza, no pasa nada, nos arreglamos de la mejor manera. Y mis papás aceptaron en ese tiempo hacer eso. Después de un tiempo, ya cuando vine a México, mis papás decidieron ellos que querían cambiar la cocina para poder que yo vaya a comer a su casa, yo y mi esposa y mis hijos. Entonces ellos cambiaron su vajilla por una decisión propia, sin que yo nunca les pedí nada. Y entonces eso lo respetaron hasta la fecha, lo siguen respetando. Y yo sigo yendo a comer a casa de mi mamá todas las semanas y tengo una relación con ellos muy cercana. Cambiando un poquito el tema. Sí. Sé que se dedica mucho a dar clases, a atraer a gente que no está tan informada de su judaísmo, pero personalmente, ¿cuál es su objetivo? Yo creo que Dios me ha puesto en una situación donde me he dado cuenta que tengo influencia y que puedo hablar con gente no religiosa, con jóvenes no religiosos. Entonces me he dedicado a eso, a compartir mi experiencia, a compartir mis conocimientos. Tengo tal vez la cualidad, por haber estado en los dos mundos, de conocerlos, de entenderlos, y he podido hacer una relación con gente no religiosa. Y a través del tiempo he enseñado a mucha gente en muchos lugares, y gracias a Dios mucha gente hemos estudiado y han crecido a través de mis clases o de programas que he ayudado a hacer. A partir de su experiencia, ¿cómo ha construido una casa con su esposa? ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Qué le enseña a sus hijos? ¿Cómo es su judaísmo? Ya que he estado involucrado todo el tiempo que he estado en México, casi todo el tiempo, dando clases a gente no religiosa, entonces mis hijos han aprendido ese valor de la Torá, porque han visto gente que llegó a la casa sin saber absolutamente nada, gente inclusive que puede ser que no estaba dentro de la comunidad, gente que tal vez no sabía ni siquiera que era judía. Y ellos han visto el proceso del cambio, de las preguntas en los Hagim, en Shabbatot, todo aquello que preguntan y todas sus dudas. Y entonces ellos han visto un proceso también de crecimiento de mucha gente. Entonces eso les ha ayudado mucho. Ya en muchas ocasiones, la gente que viene a mi casa y pregunta cosas, mis hijos son capaces de contestarles solos y ellos ya son parte de este sistema de poder ayudar a los demás a crecer.
Y creo que eso ha sido muy bueno para ellos porque se les ha abierto un mundo de Torah que tal vez a mucha gente religiosa no se le abrió nunca. Mucha gente me pregunta que si tengo miedo a que ciertas preguntas del mundo no religioso entren en mis hijos. Y yo digo que no, porque si la Torah es verdad, entonces tenemos que tener respuestas para eso. Y yo quiero que mis hijos sí se aprendan a enfrentar en contra de preguntas del mundo y sepan cómo contestarlas. Y creo que eso se ha logrado muy bien en mi casa. Me comentaba que cuando estudió con su rabino en la yeshiva, como que fue con la intención de cuestionar y de probar que no existía Dios. Pero ahora que usted ya es un rabino, ¿qué le diría a ese pequeño Beto Ergas ahora que ya tiene todo este conocimiento? Yo creo que yo sigo siendo lo mismo. Yo normalmente incito que mis alumnos cuestionen la Torah, cuestionen su judaísmo, cuestionen a Dios para que puedan encontrar respuestas. Entonces yo le diría que sí, que siga cuestionando, pero que no es suficiente cuestionar y no querer escuchar. Muchas veces tenemos cuestiones, tenemos preguntas, pero nos queremos quedar con nuestra propia pregunta y no queremos escuchar respuestas. Yo creo que sí hay que preguntar, pero hay que estar dispuestos a escuchar. Y cuando escuchamos, analizarlo y no quedarte solamente con la pura respuesta que te dieron y bueno, me convencí. Yo lo que me pasó en aquel momento es, muchas noches discutí, muchas noches hablé, muchas noches estudié, pero terminando las clases no me iba a dormir, sino me quedaba pensando en lo que estudié, en lo que me dijeron, lo analizaba seriamente para ver si es cierto lo que me están diciendo o no. Creo que era una responsabilidad muy grande que tenía sobre mí y tenía que tomarla con esa responsabilidad. Digo, a pesar de tener solamente 18, 19 años, pero tenía que tener madurez suficiente para tomar una responsabilidad. Y eso es lo que yo incito a mis alumnos también. Es bueno preguntar y es correcto preguntar, pero cuando tengas una respuesta, analízala, vívela, madúrala, y si crees que algo te dijeron que no era correcto, vuélvelo a discutir hasta que lo entiendas. Y creo que ese es el crecimiento real en el judaísmo. Poder realmente aprender y discutir y profundizar sobre cada una de las respuestas que tenemos y sobre cada una de las partes del judaísmo. ¿Y usted ha recibido respuesta a todas esas preguntas? A las primeras preguntas que tuve ya las recibí, pero yo soy una persona que me cuestiono constantemente. Y más que como doy clases, cada vez que yo doy una clase y muchas cuestiones que yo tuve cuando era más chico, entonces las vuelvo a preguntar. Cada vez que yo las vuelvo a preguntar a un alumno en una clase, me las vuelvo a cuestionar yo para poderlas tener más claras. Y creo que he recibido a todas ellas respuesta, pero siempre hay nuevas preguntas, siempre tengo nuevas preguntas. Y cuando las tengo, entonces las sigo pensando, las sigo preguntando, las cuestiono a mis mismos alumnos, a mis amigos, a mis maestros, y entonces hasta que recibo una respuesta sobre eso. En este camino donde se fue cuestionando poco a poco, estudiando y demás, ¿hubo algún momento en donde vio dos caminos y que se estaba perdiendo de uno en específico, es decir, el secular o el que tenía normalmente en su vida, pero estaba un poco cambiando ese rumbo? O sea, ¿qué recomendación le daría a esas personas que están haciendo esa variación de camino? Como te dije al principio, yo considero que los cambios tienen que ser lentos y seguros. Entonces, sí hubo cosas que yo sabía que tenía que dejar, pero las fui dejando poco a poco y siempre fueron sustituidas por algo mejor. Muchas veces pensamos cuando estamos haciendo teshuvá que tengo que dejar todo y voy a perder mucho en mi vida, voy a perder tal vez muchos placeres de la vida, pero la verdad es que uno adquiere placeres mucho más importantes. Siempre es un sacrificio en cualquier vida. También cuando alguien tiene una vida secular, también tiene que sacrificar muchas cosas en su vida por el bien de sus propios ideales. Solamente hay que saber que el bien que estoy tomando es mejor que lo que estoy dejando. Y creo que eso es parte fundamental. Cuando una persona va en el camino y está estudiando, y está aprendiendo, entonces va a dar cuenta que aquellos placeres que está dejando, que aquellas cosas que está dejando, las está sustituyendo por cosas mejores. Y entonces ya no cuesta trabajo. Sí hay tal vez un esfuerzo y tal vez un reto, pero ya el trabajo es mínimo porque yo sé que estoy haciendo algo mejor y me estoy esforzando por algo mejor. Y mi recomendación siempre es esa. Hay que hacerlo poco a poco y hay que saber cuando alguien está tomando algo, alguna mitzvah o algún camino, por qué lo estoy tomando. Cuando ya estoy convencido de él, dejar el otro es mucho más fácil. Es un proceso mucho más sencillo. Mi recomendación es
ve lo que quieres hacer, ve hacia dónde quieres ir, esté convencido de lo que de tu cambio que vas a hacer, y aquello que tienes que dejar es mucho más sencillo. Sí hay un esfuerzo, sí es un reto, pero si estás convencido del otro lado, de aquello que quieres seguir, de tu sueño, nuevo sueño, lo puedes seguir. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Rabino por venir aquí y los esperamos en la próxima historia de reencuentro. Nos vemos pronto. Gracias.